Buenas noches, jóvenes. Tanto tiempo sin verlo. ¿Cómo se han portado? ¿Todo bien? Buenas noches. Buenas noches. ¿Qué les pareció que el lunes tienen examen, che? Como un balde de agua fría. Por eso tenemos que apretar un poquito el acelerador y vamos a hacer una pequeña retroalimentación de lo que vimos. Voy a avanzar más rápido que lo que hacíamos anteriormente, pero si hay algún concepto que no recuerden o que ustedes creen que debemos repasar, me lo hacen saber, me lo hacen notar y paramos un momento ahí para hacerle mayor énfasis. Lo bueno es que su examen, la metodología de su examen me parece un regalo, ¿no? Espero que cuando les toque hacerlo el examen cumplan la cuarentena y cada quien en su casa nomás, no se estén juntando. Dicen, disculpe, ¿cuál es la metodología? Yo creo que me perdí esa parte. El examen va a ser por la web, por la plataforma de la universidad. Ustedes van a acceder y creo que tienen 15 minutos para poder, creo que 40 minutos, 45 minutos para hacer el examen. Creo que son 15 preguntas de selección múltiple o de verdadero o falso. Entonces, me parece que es mucho tiempo, mucha ventaja, ¿no? Ah, ¿Ya? Bueno, ya. jóvenes, comencemos a avanzar para que ustedes estén al día. Entonces, ¿por qué estudiar economía? Se estudia la economía para comprender el impacto del comercio internacional, el comercio de Internet y las causas de la inflación y el desempleo. El conocimiento de la economía puede ayudarte a tomar decisiones con respecto a la compra de una casa, el pago de la educación de tus hijos y el ahorro para tu retiro. Aquí sobre todo, bueno, van a ver la importancia de la economía con el tema de la pandemia, ¿no? Entonces, estudiar economía es muy importante para que ustedes cuando sean contadores sepan qué medidas se pueden tomar para paliar estas situaciones extraordinarias que nos están sucediendo. Listen, Dígame. ¿será que la puede agregar Alejandra? Dice que no puede entrar. Pero en el grupo de WhatsApp le escribí, está Sí, pero dice que no puede, que si la pueden llamar y yo estoy intentando, pero no puedo llamarla. le ha dado al link que pasé yo al grupo. Sí, ¿Dónde está invitar? Alejandra me dice. sí, sí, Alejandra. Ok, ya la invité. Bueno, siguiendo entonces donde nos quedamos. Ya, ¿por qué estudiar economía? Entonces ya, bueno, ya lo vimos eso. Por supuesto que estudiar la economía no te va a convertir en un genio. Sin embargo, sin ella, los dados de la vida estarán cargados en tu contra. Entonces, esto es más que todo para que tengamos un mayor nivel de certidumbre, sepamos por qué vamos a tomar las decisiones. Por ejemplo, ahorita en esta pandemia, muchos restaurantes deben estar chicoteándose en haber invertido en el tema de repente de comprar mesas, sillas, porque la gente no va a poder ir a los lugares en un buen tiempo, ¿no? Y si va, de repente, si tenemos 100 sillas para atender, solamente van a poder utilizar 50 o 40, ¿no? Definición de economía. La economía es el estudio de la manera en que las sociedades utilizan sus recursos escasos para producir mercaderías valiosas y distribuirlas entre los distintos individuos. Tras esta definición se esconden dos ideas claves en la economía. Los bienes son escasos o limitados y la economía debe utilizar sus recursos con eficiencia. ¿Qué pasa si nos imaginamos un mundo sin escasez?
¿cuál sería la consecuencia de producir cantidades infinitas de todos los bienes y servicios? La consecuencia de todo esto es que no se podría establecer un precio para algo, porque como hay tanta oferta, la demanda está satisfecha y hay una sobreproducción. Como lo vimos anteriormente en la curva, si hay demasiada producción, el precio tiende a cero. La eficiencia económica. La eficiencia económica exige que una economía produzca la combinación más elevada de la cantidad y la calidad de productos y servicios, dada la tecnología y la escasez de recursos. Una economía produce con eficiencia cuando no puede mejorar el bienestar económico de una persona sin afectar negativamente en otra. ¿Qué quiere decir esto? Que en la economía, mientras algunos se hacen más ricos, desgraciadamente otros se hacen más pobres. La economía se divide en microeconomía. Se refiere a evaluar decisiones individuales, que es aquella rama de la economía que hoy se ocupa del comportamiento de entidades individuales como mercados, empresas y hogares. Ejemplo, la evolución del precio de las manzanas, el efecto de retirar la subvención de la gasolina y la reducción de empleo en el sector minero. El otro punto de la economía es la macroeconomía, que se refiere a evaluar las sumas de las decisiones individuales, es decir, la suma de la microeconomía, la cual se refiere al desempeño general de la economía y la evaluación en las tendencias de las cifras que arrojan toda la sociedad en su conjunto, como el Producto Interno Bruto, el desempleo, la inflación, los niveles de crecimiento, las deudas del país, etc. Por ejemplo, si yo digo los zapateros en febrero han disminuido sus ingresos o sus ventas, ¿será un aspecto microeconómico o macroeconómico? No se peleen, jóvenes. ¿Nadie? Yo pienso que macroeconomía, porque es individuales, ¿no? Sí, pero cuando son individuales, tiene que... ¿Cómo dijo la pregunta de nuevo, Lisa? por ejemplo, si yo digo, los zapateros en el mes de febrero tuvieron ingresos bajos, ¿sería un aspecto de microeconomía o de macroeconomía? De microeconomía, porque solo se está refiriendo a un sector. Microeconomía. Correcto. ¿Quién está con el micrófono encendido? Ya. Ok. Otro ejemplo. Si yo le digo, las importaciones en el año han aumentado, ¿es un aspecto de microeconomía o de macroeconomía? Macroeconomía. ¿Por qué? Como dice el concepto, porque se refiere al desempeño en general, pienso yo, ¿no? Correcto. No estamos hablando de un conjunto, estamos hablando, por ejemplo, de la suma de la importación de zapatos, la suma de la importación de ropa, la suma de la importación de diferentes rubros, digamos. Entonces estoy diciendo la importación en general. Por eso estoy diciendo el desempeño en general. Entonces estamos hablando de macroeconomía. Sigamos. Los tres problemas en la organización económica. Desde la economía más grande del continente hasta las microempresas o negocios personales, es muy importante manejar los conceptos y unas propuestas especiales, pero a la hora de la verdad, todo se resume en tres preguntas básicas, que es nuestra razón de ser. La primera pregunta,
¿Qué producir? Recordemos que la economía parte de la premisa que los recursos son limitados y las necesidades ilimitadas. Por lo tanto, es muy importante saber utilizar y optimizar los recursos. Estos tienen usos alternativos y pueden utilizarse para producir bienes muy diferentes. Es por ello que se debe decidir qué vamos a producir y a qué se lo vamos a asignar. Se debe entender las necesidades que se tiene la clientela para producir y optimizar los recursos. Por ejemplo, si tenemos una parcela de tierra, la podemos utilizar ya sea para producir trigo, cebada, arroz, algodón. Entonces debemos decidir qué producir. Esto, por ejemplo, en esta parte acá quiero hacer un pequeño énfasis. Los recursos son limitados y las necesidades ilimitadas. Por ejemplo, el hambre. Nosotros toda nuestra vida vamos a tener hambre. Porque podemos saciarla un día, pero al día siguiente otra vez nos va a dar hambre. Y a otros nos da cada hora hambre. Entonces, esa necesidad es ilimitada. Pero sin embargo, yo digo, ¿cuántas manzanas me puedo comer? Va a llegar un punto en que me voy a acabar todas las manzanas que tengo en la heladera. Entonces, por eso es que partimos de esa premisa. Tenemos recursos limitados y las necesidades son ilimitadas. Por eso debemos saber qué vamos a producir, qué nos conviene producir. Luego vamos a la segunda pregunta, ¿cómo producir? Aquí definimos los medios que vamos a utilizar para nuestra producción, es decir, cómo lo hacemos. En este punto, elegimos las técnicas que vamos a utilizar en todos nuestros procesos. Muchas veces hay varias maneras de producir, es decir, combinaciones distintas de factores que pueden producir lo mismo. Se hace necesario decidir cuál de ellas es la más apropiada. Este proceso ha sido denominado elección de técnicas. Si vamos a construir un camino, lo vamos a hacer con mucha mano de obra o con poca mano de obra. O lo vamos a hacer con mucha maquinaria y poca mano de obra. Entonces, aquí tenemos los factores de producción que son tierra, trabajo y capital. ¿Recuerdan? En capital están todas las maquinarias, en mano de obra es todo el personal, y bueno, pues la tierra es todo las propiedades que se pueden tener, ¿no? Entonces, si vamos a construir un camino, ¿lo vamos a hacer de repente con demasiada gente o vamos a hacerlo con poca gente y mucha maquinaria? Entonces, ahí hay que evaluar los costos que podemos tener para realizar el camino que queremos construir. Entonces, se evalúa eso de manera que vemos qué nos conviene hacer. La última pregunta, ¿para quién producimos? Una vez que están realizados los productos, hay que decir cómo se reparten, es decir, quiénes se llevan unos bienes y quiénes otros bienes. Es lo que denominamos el problema de distribución. Las tres preguntas anteriores nos dan una luz que nos permite centrar mejor nuestros intereses con los intereses de los consumidores. Contestar estas tres preguntas significa saber las necesidades que hay, cómo suplirlas y por último, cómo llegar a ellas. Aquí voy a hacer un pequeño paréntesis, jóvenes. ¿Se entiende todo esto? No estoy parando tanto como antes porque ya lo hemos llevado, solamente estamos retroalimentándonos, pero si es que hay alguien que tiene alguna duda, volvemos. Está bien, Licen. ¿Ya? Sigamos. Maneras de organizar la economía. Economía autoritaria. El gobierno toma la mayor parte de las decisiones económicas, ya sea de producción y distribución, y las personas ocupan cargos jerárquicos superiores, dictan las órdenes económicas a las que se encuentran los niveles inferiores. Esto recuerdan que yo les dije el ejemplo de Venezuela, en el cual el gobierno está absorbiendo las empresas, grandes empresas, para que ellos tomen las decisiones sobre ellas, sobre el mercado que tienen. Es ahí cuando el gobierno te obliga a que contrates cierto personal, te obliga a que cobres cierto precio. Por ejemplo, aquí estamos normados de que el pollo debe costar cierto precio, cierto monto, y no se puede cobrar las empresas
avícolas no pueden cobrar más de ese precio. Entonces, eso se refiere a la economía autoritaria, donde el gobierno toma la mayor parte de las decisiones económicas. Esto, por favor, póngale énfasis. Luego está la economía de mercado, en que las decisiones las toman el mercado, donde los individuos o empresas acuerdan voluntariamente intercambiar bienes y servicios, casi siempre mediante el pago de dinero. Las empresas producen las mercancías que generan las máximas utilidades, eso quiere decir el qué, con las técnicas de producción que resultan menos costosas, el cómo. Y el consumo está determinado por las decisiones de los individuos respecto a cómo gastar sus salarios, los ingresos, sobre las propiedades que generan su trabajo o sus propiedades, el para qué. Entonces aquí estamos viendo que es lo que mayormente ocurre, digamos, que por ejemplo nosotros tenemos varias opciones de comprarnos diferentes marcas de ropa en diferentes lugares, entonces nosotros definimos dónde nos vamos a comprar y qué precio vamos a pagar. El gobierno no nos obliga a que nosotros tomemos una decisión de esa compra. Y por último tenemos la mixta, que es en la cual, bueno, ninguna sociedad contemporánea encajaría perfectamente a estas categorías extremas. Todas aquellas economías son mixtas, con el elemento de la economía de mercado y con la economía autoritaria. Entonces, el gobierno establece los precios de ciertas cosas y toma decisiones de ciertas cosas, y en otros rubros, como de repente en la ropa, en los vehículos, nosotros decidimos qué vamos a utilizar. Pero, por ejemplo, en los servicios básicos, en el pollo, en los precios de la canasta familiar, el gobierno toma las decisiones sobre eso. ¿Están entendidos las tres maneras de organizar la economía? Qué bueno que el perro me responda. Está bien, Licen. Sí, le dicen, está bien. Ya, insumos y productos. Para responder a estas tres preguntas, toda sociedad debe tomar decisiones con respecto a los insumos y los productos de la economía. Los insumos son las mercancías o servicios que se utilizan para producir bienes o servicios. Otro término para los insumos son los factores de producción, y que estos pueden clasificarse en tres amplias categorías. La tierra, o también conocido como recursos naturales, representa el regalo de la naturaleza para los procesos productivos. Comprende la tierra que se utiliza para la agricultura o para sustentar viviendas o carreteras, o recursos energéticos como el gas, la gasolina, el petróleo, y los recursos no energéticos como los minerales, el cobre, el acero, el agua, etc. Luego tenemos los factores de producción, o también conocido como el tema de la mano de obra. Se refiere al tiempo de que el ser humano, pero esto sobre todo ser humano, dedica a la producción, trabajando en fábricas automotrices, cultivando tierra, enseñando en la escuela, horneando pizza, de mil maneras. Miles de ocupaciones y tareas a todos los niveles y habilidades la realiza la mano de obra. Constituyen el insumo más familiar y crucial para una economía industrial adelantada. Y por último está el factor del capital. Lo integran bienes durables en la economía y se producen para generar otros bienes. Esto es muy importante que se lo memoricen, ya que eso los va a ayudar a diferenciar cuáles son los bienes de capital y cuáles son el bien de tierra. ¿Ya? Entre los bienes de capital están las máquinas, las carreteras, las aceras, los automóviles, las computadoras, los martillos, las lavadoras, edificios, etc. Se comprende el tema de los factores de producción, los tres factores de producción: tierra, mano de obra y capital. Bueno, ante la duda yo voy a preguntar entonces. Si estoy hablando del espacio físico que ocupa un taller, ¿eso será mano de obra, será capital o será tierra? Tierra.
¿Alguien tiene algún criterio diferente? Yo pienso que capital. Ok, jóvenes, en el caso del taller, cuando estoy hablando del espacio físico, es tierra. Pero si estuviera hablando de repente de alguna máquina especial para reparaciones, como los gatos, como las soldadoras, como de repente, no sé, diferentes máquinas que pueden hacer levantar los vehículos, ahí sí puede ser capital. Pero como le estoy diciendo espacio físico, es la tierra, es el terreno donde está ubicado el taller. ¿Ya? A ver, vamos a otro ejemplo. Si yo les estoy diciendo, de repente, las oficinas de un banco, ¿serán tierra? ¿Serán mano de obra o serán capital? Eso entraría como capital por lo que tiene sus instrumentos, digamos, las computadoras y todo eso para trabajar, ¿Alguien tiene o alguna? solamente el espacio nomás. Son las oficinas. Entonces sería tierra. Dígame. Sería tierra, dicen. ¿Carlos te dice tierra? Sí, No. Recuerden, ustedes deben manejar muy bien este concepto porque de aquí van a salir mis preguntas, tal como se las estoy haciendo ahorita, esas van a ser las preguntas de examen, porque les voy a decir, la oficina de este lugar es tierra, capital o mano de obra. En el caso de las oficinas de un banco, acuérdense del banco, ¿qué es lo que hace el banco? Hace dinero con dinero. Entonces, si las oficinas los utilizan para generar otros bienes o servicios, en este caso, es en las oficinas que usted va a firmar todos los documentos, va a firmar todos los papeles, en su oficina usted va a ir a pagar. Entonces, aquí me estoy refiriendo a edificio. Edificio entra dentro de capital. ¿Ya? A ver, si yo les digo, de repente, oficial de crédito, ¿vendría a ser capital, mano de obra o tierra? Mano de obra. Mano de obra. Ok, aquí todo lo que sea un ser humano es mano de obra, no hay mucho donde perderse. Pero estos dos conceptos necesito que ustedes sepan diferenciarlos porque como son preguntas de selección múltiple, es muy probable que les haga ese tipo de cuestionamientos, digamos. Si estoy hablando de repente de un galpón de depósito, donde yo tengo que almacenar mi producto, ¿vendría a ser tierra o es capital? Tierra. Porque es el espacio físico, ¿no ves? Donde yo almaceno mi producto. Capital. Correcto, es capital. Aquí, mire, o sea, son más que todos en tierra van a entrar más que todos los recursos naturales. Lo que nos da la naturaleza en sus procesos productivos. Frutas, minerales, de repente, no sé, agua, aire, ahí entra la tierra. En cambio, cuando estoy hablando de un galpón donde usted va a almacenar productos, entonces para poder
vender su material, necesita almacenarlo. Entonces, aquí entran los bienes duraderos que nos ayudan a producir o generar bienes y servicios. Por ejemplo, si yo tengo un galpón y tengo que transformar de repente la leche en queso, entonces me sirve ese bien para la transformación de mi producto. Que no es lo mismo que yo le diga el terreno donde está el galpón, digamos, todo el terreno, porque me imagino que en un terreno puede haber un depósito, puede haber el criadero, puede haber el lugar donde están las vacas, no sé, diferentes áreas. Entonces, ya ahí le digo yo, el terreno donde están todos mis recursos, ahí estamos hablando de factor de tierra, ¿no? ¿Se entiende? Sí, Sí, Ya. Sigamos. El costo de oportunidad. El costo de oportunidad es el costo de la alternativa a la que renunciamos cuando tomamos una determinada decisión, incluyendo los beneficios que podríamos haber tenido de haber escogido una opción alternativa. Por lo tanto, el costo de oportunidad son aquellos recursos que dejamos de recibir o que representan un costo por el hecho de no haber elegido la mejor alternativa posible. Cuando se tienen unos recursos limitados, generalmente dinero y tiempo, el costo de oportunidad también es denominado como el valor de la opción no seleccionada. Aquí lo vamos a hacer más digerible. Las mujeres tienen de repente dos propuestas de dos pelados que las están cortejando. Entonces el costo de oportunidad es lo que pudieron haber hecho con el pelado al que le dijeron que no. ¿Me dejo entender? Y lo mismo para los hombres. El costo de oportunidad puede ser la mujer a la que ustedes dejaron de cortejar y lo que hubieran tenido ahora con esa muchacha si hubieran sido cortejándola. Creo que ese es el mejor ejemplo para el costo de oportunidad. ¿O alguien necesita otro ejemplo? No, dicen clarísimo. Ok. está clarísimo. Ok, costo de oportunidad. En nuestra vida tenemos que tomar decisiones constantemente para cualquier asunto, más si caben los relacionados con el dinero. Por ejemplo, imagínense que tenemos $10. Tenemos varias alternativas para gastarlo. Ir al cine, dar un paseo por el parque, ahorrarlo, cenar afuera. El costo de oportunidad va a ser el beneficio que podría reportar la alternativa que hemos renunciado, es decir, la alternativa que no optamos, fundamentalmente la de mayor valor. La teoría sobre los costos de oportunidad dice que si hemos elegido ver una película, siguiendo con el ejemplo anterior, mientras la estamos viendo no nos gusta, entonces pensamos que económicamente es mejor irse del cine y aprovechar el tiempo disfrutado en otras alternativas, ya que el dinero no lo van a poder recuperar, al menos el tiempo que iban a gastar en ver esa película lo aprovechan yendo al parque con su familia, ¿no? Entonces, a eso se refiere el costo de oportunidad. ¿Alguna duda con respecto a costo de oportunidad? ¿Ahí? ¿Todo está claro o nada está claro? Sí, está claro, ¿no? Ya. Está claro, Lisa. Listo, Vane. Deme un segundo, quiero ver si estamos grabando. Sí, está grabando. Ya. Nuestra querida frontera de posibilidades de producción. La frontera de posibilidades de producción muestra las cantidades máximas de producción que se puede obtener en una economía
dado los conocimientos, tecnologías y cantidades de insumos disponibles. Es decir, en este gráfico vemos que la línea representa lo máximo que podemos producir. Cuando nos trasladamos en medio de la línea, es decir, sobre la línea roja, estamos siendo eficientes. Cuando estamos por debajo de la línea, estamos siendo ineficientes. Y si pensamos en estar por encima de la línea, eso va a ser inalcanzable. ¿Por qué? Ya sea porque no tenemos el conocimiento suficiente, las tecnologías o la cantidad de insumos que se necesita para llegar a ese punto. Ejemplo de representación de la frontera de posibilidades de producción. Para poder representar la frontera de posibilidades de producción, vamos a simplificar la economía. Así que supondremos que solo se producen dos bienes. Hipótesis claramente irreal, ya que cualquier economía elabora un mayor número de productos. Por lo tanto, supongamos que un determinado municipio basa su producción en dos bienes, alimentos y vestidos. Usando todos los recursos disponibles, trabajadores, tecnologías, etc., se puede decidir entre las siguientes posibilidades. Ok, entonces nos imaginamos que Santa Cruz, supuestamente Santa Cruz va a hacer o vestidos o alimentos va a producir. ¿Ya? Entonces decimos, si Santa Cruz hace 0 alimentos y destina todos sus recursos a vestidos, va a ser 300 miles de vestidos, 300.000 vestidos. En un caso, en una combinación 1, hace 20 toneladas de alimentos, solamente va a poder hacer 280.000 vestidos. Y así sucesivamente. Y vamos a llegar a un punto en que de repente solamente vamos a hacer 100 toneladas de alimentos y no vamos a hacer 0 vestidos. Los productos son imaginarios, por si acaso es un escenario imaginario en el cual no están nada relacionados uno con el otro. Sin embargo, los recursos que podemos destinar para producir uno o el otro puede ser dinero, o personas, o espacio físico. Entonces, esta es una manera de que ustedes vean que podemos hacer o una cosa o la otra, pero si hacemos 0 de algo, tenemos lo máximo que se puede hacer de una cosa. Igual, si hacemos lo máximo de alimentos, tenemos 0 vestidos. Entonces, ahora lo vamos a graficar. Entonces, nuestra frontera de posibilidades de producción, en la cual tenemos los 300.000 vestidos y las 100 toneladas de alimentos. Y entonces ya vemos que somos eficientes cuando logramos cualquiera de estas combinaciones, o solo vestidos o solo alimentos. Si estamos sobre la línea, estamos siendo eficientes. Y si estamos por debajo de la línea, hay algo que estamos haciendo mal. No estamos logrando de alimentos, los 280 de vestidos, o no estamos llegando al punto a la combinación de cada uno de estos. Es decir, no estamos llegando al 20 280, al 40 240, o al 60 180, y así sucesivamente. ¿Se entiende esta parte aquí? Si estamos acá, somos ineficientes, algo estamos haciendo mal. Si estamos en este punto acá, somos eficientes. Y si estamos en este punto, quiere decir que es algo inalcanzable. No podemos llegar a ese punto porque nos faltan recursos disponibles para hacer esto. ¿Se entiende? Sí, Lisa. Ok, jóvenes, solamente estamos volviendo a repasar un poco sobre este tema, por el tema de que ustedes van a dar el examen el día lunes. Me pidieron que acelere justamente y tratemos de ver, retomar donde nos habíamos quedado para que yo pueda armar el examen de ustedes. Por favor, les encargo tener un poquito mayor de énfasis en este tema de los factores de producción. Entiéndanlo más que todo el concepto, ¿ya? Me interesa que sepan cuándo es capital, cuándo es mano de obra y cuándo es recurso humano, perdón, mano de obra, tierra y capital. Y el otro concepto que necesito que entiendan es esta gráfica, saber la interpretación de esta gráfica. ¿Ya? Si yo les digo, estamos por debajo de la curva de eficiencia,
es porque algo estamos haciendo mal y somos eficientes. Si yo quiero estar por encima de la curva de la eficiencia, es un punto inalcanzable porque no tengo los recursos necesarios, ya sea conocimiento, materia prima o insumo. ¿Alguien tiene alguna duda o consulta de la unidad 1? Yo tengo una duda, Licen, sería que sobre el ejemplo del taller que dijo que era factor tierra, pero ¿acaso ese El terreno, lugar? el Sí. terreno, el espacio físico, el espacio físico. Ujú. Ya, por eso, Ya, por pero eso es ¿acaso? importante que ustedes sepan el término y a qué me estoy refiriendo, ¿no? Porque el espacio físico quiere decir el lugar, solamente el lugar donde estamos. El lugar donde está Ya. el taller es el tema de tierra, ¿no? En cambio, si yo estoy hablando si yo les digo, del mismo taller, le digo las maquinarias que utilizamos para arreglar los vehículos, ahí estamos hablando de capital. Ok. Y en caso de que supongamos que hay un espacio físico y que yo lo utilice para depósito, digamos, o garaje, ¿qué Claro, yo les vendría a voy a ser? decir, digamos, ahí yo les voy a decir si es que, o sea, cuando utilicemos ese bien para, como usted Para dice, generar otros bienes. guardar o para vender o para almacenar productos, Ujú. ahí ya sería capital, digamos, ¿no? Ah, ya, ok, esa era mi duda. ¿Ya? Por ejemplo, a ver, vamos a hacer otro ejemplo por si acaso, para que no quede. Aquí en micro y macroeconomía, por ejemplo, si yo digo la Universidad Ecológica no tiene, no ha llegado al 50% de la cantidad de clases que hacía normalmente, ¿estaría hablando de un factor microeconómico o de un factor macroeconómico? Microeconómico, porque solo está hablando de manera individual. Ya, correcto. Ahora, y si yo digo, las universidades están presentando problemas para las plataformas virtuales, ¿sería un aspecto microeconómico o macroeconómico? Sería macroeconómico porque engloba a todas las carreras. Correcto, porque engloba todas las universidades. Ya, eso está más claro entonces. ¿Qué producir? ¿Cómo producir? Bueno, esto es más concepto. Economía. Ya, por ejemplo, si yo digo las manzanas que utiliza Arcor, la empresa Arcor, ¿serán un factor de capital? ¿Serán un factor tierra? ¿Serán mano de obra? ¿Sería tierra, Licen, por el espacio que usan? Es un recurso natural, o sea, es algo que viene de la naturaleza. Entonces, por eso es que es tierra. ¿Ya? Bueno, jóvenes, continuamos entonces a las 1:30. Voy a preparar la unidad número 2 para que avancemos. Pero si tienen alguna duda o consulta, me avisan para que retomemos.